Saludos México, saludos desde Lleida, la Universidad de Lleida, en Cataluña. Esta presentación sobre museos escolares la vamos a realizar Verónica Parisi y yo misma, Naira Young, que somos profesoras e investigadoras de la Universidad de Lleida, del Departamento de Didácticas Específicas, de la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social, y somos miembros del grupo de investigación DIGEX, de Didáctica de la Historia y otras Ciencias Sociales. Además, también somos miembros del grupo ICE de Museos y Bibliotecas Escolares. Bien, pues comenzamos la presentación. Sobre el tema de museos escolares, teniendo en cuenta que museo y educación, como muchos de ustedes saben, es un binomio que ya tiene un largo recorrido, que desde hace tiempo funciona como tal. Es muy habitual por parte de las escuelas visitar museos y cada vez más los museos se preparan para recibir competentemente a estos visitantes, para que las escuelas puedan desarrollar en los museos aspectos curriculares. Por otro lado, también este binomio museo-escuela y el museo escolar que explicaremos, nuestro concepto de museo escolar, parte de otra realidad habitual en las escuelas, frecuente en las escuelas, que es el uso de objetos con finalidades didácticas y educativas. Por otro lado, también es cierto que es muy habitual en las escuelas el desarrollar exposiciones temporales comisariadas por los propios alumnos. Una de los usos más habituales es precisamente como colofón final a un proyecto, por ejemplo, a un trabajo por proyectos. Por toda esta trayectoria ya existente de uso educativo de los objetos en las escuelas, en el aula, y de empleo de las escuelas, también de los museos, de las instituciones museísticas, estamos convencidos que son muchos los beneficios educativos y didácticos de emular a museos, ¿vale?, como método de enseñanza y aprendizaje. Entonces nos preguntamos por qué no crear museos en las escuelas. Bien, pues en primer lugar quisiéramos aclarar brevemente en qué consiste cuando hablamos de museo escolar, ¿no? Porque cuando nosotros empezamos con toda esta investigación en torno a este tema, encontramos que en lo que es la literatura científica hay mucha disparidad de términos, ¿no? No queda muy claro qué es un museo escolar, qué es un museo pedagógico o un museo de educación, un museo de la escuela, un museo de historia de la educación. Entonces, creemos que es importante empezar poniendo orden y estableciendo lo que sería la definición, ¿no? Cuando nosotros hablamos de museo escolar, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Entonces, nuestra definición de museo escolar sería una colección de objetos en un centro educativo que se almacena y se clasifica de manera sistemática. Y esta colección es más o menos permanente. Decimos más o menos permanente porque hay que tener en cuenta que los objetos que formarán parte de esta colección en algunos casos pueden ir y venir. Por ejemplo, si son objetos que aporta algún alumno o que alguien cede al centro educativo. Entonces, como comentaba ahora, el origen de esta colección debe ser en parte objetos que pueda aportar el alumnado, por aquello de enseñar respondiendo a los intereses de los propios alumnos. Entonces, la finalidad última de este museo escolar, evidentemente, tiene que ser didáctica. El museo escolar tiene que ser un recurso didáctico dentro de los centros educativos. Entonces, puede sonar descabellado replicar un museo dentro de la escuela, porque tal y como nosotras concebimos este recurso educativo o este nuevo espacio dentro de las escuelas, cabría concebirlo
a imagen y semejanza de las instituciones museísticas. Entonces, cabe pensar, ¿no? ¿Existe ya en las escuelas alguna réplica de institución cultural que encontramos en todos los municipios, incluso a veces por pequeños que sean, de una manera u otra, está presente, ¿no? Nos referimos a la biblioteca escolar, ¿de acuerdo? Los centros educativos cuentan con biblioteca escolar. Por ejemplo, aquí en España, las bibliotecas escolares dentro de los centros educativos tienen ya un largo recorrido y una alta presencia, y es un recurso muy exitoso y muy utilizado. Incluso en comunidades como la nuestra en Cataluña, o también en Asturias, si no recuerdo mal ahora, estas bibliotecas escolares incluso están reguladas por normativa. Entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué comparamos biblioteca y museo? Bueno, muy sencillo, ¿no? La biblioteca es el gran contenedor de fuentes escritas que a lo largo de los años han sido consideradas como las principales fuentes de información, ¿vale? Entonces, la biblioteca escolar es un recurso idóneo para el desarrollo de la competencia informacional, que es aquella competencia que incluye las habilidades para desarrollar, ¿no? La búsqueda y selección de información, el análisis crítico, la comprensión, la evaluación. Entonces, todo esto se hace mediante fuentes escritas. Pero, ¿qué pasa con aquellas fuentes de información que no son escritas? Por ejemplo, los objetos que contiene el museo, ¿no? Entonces, creemos que las fuentes de información que contienen los museos también pueden ayudar a desarrollar la competencia informacional. Le doy la palabra a mi compañera Naira. Exacto. Porque desde nuestra perspectiva, y no solo desde nuestra perspectiva, los objetos son también una fuente de información. Los arqueólogos lo saben muy bien, pero no solo ellos. Como hemos comentado, los didactas desde hace mucho tiempo utilizan los objetos como fuente de información, y en los museos se extrae constantemente información de estos objetos y se presenta la información que nos aportan estos objetos a los visitantes, ¿no? Por tanto, sin duda los objetos son otro tipo de fuente de información que sería complementaria a la que nos aportan las bibliotecas escolares, o la que encontramos en las bibliotecas escolares, que serían las fuentes escritas. Son un recurso habitual también utilizado para el aprendizaje intuitivo. Ya sabéis que desde Comenius, pero también de Crowley, Montessori, un montón de didactas de la escuela nueva utilizaban el entorno para aprender, para desarrollar el aprendizaje multisensorial en los alumnos y para desarrollar muchísimas habilidades mentales a través del contacto directo con el entorno, y uno de esos elementos eran los objetos. Por tanto, los objetos, fueran que nos aportará la naturaleza, como los objetos que nos aportarán la cultura, o los objetos didácticos creados ex profeso para estos fines, ¿no? Entonces, nos basamos en esto y también a la hora de desarrollar muchas de nuestras acciones alrededor de la didáctica del objeto, utilizamos a Santa Cana y Young su manual de didáctica del objeto en el museo, por si les puede ser útil a ustedes también en el futuro. Los objetos son, por tanto, susceptibles de ser leídos, como lo son las fuentes escritas, leídos entre comillas, ¿no? de extraer información de ellos, pero tienen una ventaja respecto a las fuentes escritas, que es que
podemos utilizarlos como elementos de aprendizaje antes de que los niños y las niñas hayan desarrollado la lectoescritura. Por lo tanto, se pueden utilizar incluso antes. Nuestros marcos de referencia sería el concepto de didáctica del objeto que ya hemos medio mencionado y que en inglés se denomina Object-Based Learning o Object-Centered Learning, que bueno, no deja de ser precisamente desarrollar esta idea, ¿no? Podemos aprender a través de los objetos, nos dan multitud de información de tipo muy diverso. Y los tipos, Ika, por favor, vuelve atrás para, para enfatizar el tipo y se entiende como objetos algo muy, es un concepto bastante inclusivo, ¿no? Artefactos, objetos naturales, materiales creados por los alumnos, de uso cotidiano y actual, pero también de uso más de objetos del pasado, más únicos, etc. Después tenemos también el concepto de Primary Source Literacy, que no deja de ser la idea de poderse alfabetizar, de ayudar, ¿no?, en la alfabetización de los alumnos mediante las fuentes primarias. Y los objetos los consideramos como tales, como fuentes primarias en la mayoría de los casos. También bebemos de las fuentes del Artifactual Critical Literacy, que a su vez se configura a partir de muchas otras teorías vinculadas con la Critical Literacy, con la alfabetización crítica, pero en concreto esta habla de la alfabetización crítica a través de o mediante los artefactos. En concreto los artefactos, aquellos objetos creados por el hombre o la mujer, ¿no? Y nos parece muy interesante esta teoría porque lo que hace es utilizar sobre todo los artefactos cotidianos para los alumnos, del entorno inmediato de los alumnos, a lo mejor para ellos, como ellos comentan, artefactos a priori en minúsculas, no son aquellos objetos que encontramos maximizados en un museo, en la exposición de un museo, sino que son nuestros objetos habituales de nuestra familia, de nuestro entorno cultural, ¿no?, para empoderar al alumnado, para hacerlo consciente de la importancia de estos objetos, de toda la información que nos aportan ellos y aprender al final de su entorno, pero además de manera crítica y positiva. Y lo contraponen de alguna manera estas autoras, Pali y Roussel, a lo que sería la cultura dominante, políticamente dominada, ¿no? O sea, las fuentes literarias, las fuentes escritas, las fuentes documentales, ¿son qué tipos de fuentes? Y las objetuales incluso también a veces están mediatizadas de alguna manera por el poder. En cambio, si a nuestros alumnos les hacemos analizar sus fuentes familiares, de su comunidad, etcétera, estamos dotándolos a ellos de una perspectiva crítica sin esta mediatización del poder. Después está también el concepto de Museum Literacy, que significa la alfabetización museística, comprender cómo funciona un museo, qué es un museo, qué conocimiento podemos extraer de un museo, ¿no?, para facilitar que los visitantes, futuros visitantes o potenciales visitantes, se sientan atraídos y acaben siendo consumidores de museos y de la cultura que hay en ellos. Pero eso es una perspectiva muy del museo. En cambio, un paso más allá sería el Museum-Based Learning, que es aquel aprendizaje basado en los museos, pero que se hace sobre todo desde la escuela. ¿Cómo podemos aplicar lo que los museos nos aportan, el conocimiento que hay detrás de los museos, la manera de trabajar de los museos, cómo la podríamos aplicar a nuestras aulas? Y aquí, evidentemente, nos interesa mucho este aspecto. Habíamos puesto unos antecedentes que ya hemos medio comentado, ¿no? O sea, simplemente esta diapositiva es para enfatizar que somos conscientes que se trabaja con objetos en las escuelas, pero no de manera sistematizada, ¿de acuerdo? Y que hay muchos antecedentes, no estamos inventando nada nuevo, sino que hay educadores y pensadores que se remontan a la Ilustración, incluso antes de la Ilustración, pero sobre todo a partir de la Ilustración, que refuerzan estas ideas, ¿no? Pero nosotros creemos que hoy en día no hay una manera, no hay herramientas sistematizadas para facilitar que los centros educativos
puedan desarrollar de manera ordenada y explotando al máximo las potencialidades de los objetos, pues no existe esta manera ordenada, ¿no? Y este es nuestro interés y nuestra tarea, creemos, aportar este sistema. Vale, y entonces ahora comenzaremos a explicar cuáles son las tareas del museo escolar, las fases, ¿no?, de desarrollo del museo escolar, o en qué debe consistir el museo escolar. Y lo hacemos, como hemos estado diciendo todo el rato, en comparación con los museos existentes y a las instituciones museísticas. Es decir, un museo escolar para nosotros no deja de ser una réplica, una réplica de un museo, una institución museística dentro de una escuela. Por lo tanto, entendiendo que está dentro de la escuela y que tendrá evidentemente sus particularidades, sí que consideramos que tiene que tener unos mínimos compartidos con cualquier institución museística. Por eso recogemos la definición todavía actual que da el ICOM sobre museo, que es esta: un museo es una institución sin fines lucrativos. En nuestro espacio, en nuestra escuela, también sería, ¿no?, una microinstitución, un microespacio dentro de la institución escolar, que tampoco sería una institución con fines lucrativos, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Por tanto, sería permanente, la idea de que el museo debe ser permanente, aparte o indistintamente de que, como comentaba Verónica, los objetos pueden entrar y salir, pero siempre tiene que haber una colección permanente. Al servicio, en este caso, pues sería de la escuela y del centro educativo, de los alumnos, de los maestros y maestras y de la comunidad educativa, padres, madres, etcétera, y de su desarrollo, abierta al público. Por tanto, debería poder tener acceso a este museo escolar los niños, las niñas, las madres, los padres, hermanos, primos, tíos, los maestros, las maestras, y cuyas funciones serían la de adquirir, conservar, investigar, comunicar, exponer el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. En este caso sería de la escuela, el patrimonio material e inmaterial de la escuela y de su comunidad. Y el medio sería, precisamente, bueno, las finalidades serían educación, estudio y recreo. Sobre todo, finalidades educativas, evidentemente, de estudio también, está vinculado directamente. Y el recreo, ¿por qué no? También poder utilizar el museo escolar más allá de lo que serían los momentos de enseñanza reglada, sino momentos en horas extras, en horas en que el museo, en que la escuela se abre a la comunidad, etcétera, etcétera, en celebraciones, lo que sea, ¿no? Y además también la idea de que el museo escolar debe ser también algo, tenemos que aprender a través de él, pero debe ser también un espacio agradable, de aprendizaje agradable. Nos debe permitir acercarnos al conocimiento de manera amena, didáctica. Bien, ¿voy yo, Naira? Bien, entonces, para crear el museo escolar es importante seguir unos pasos. Estos pasos responderán a la definición que comentaba ahora Naira de museo según el ICOM, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero... El primer paso, esto lo hago yo, Erika, si quieres. Vale. Tú acabas. Vale. Esto es más aburrido, lo hago yo. Bueno, es obvio que los museos parten de una acumulación, de unas colecciones. No podemos hacer aquí una historia de las colecciones de los museos, pero en cualquier caso, el museo escolar, que es lo que nos ocupa, debe partir de ir acumulando objetos. De hecho, la mayoría de museos escolares, si ahora nos decidiéramos en todas las escuelas a la vez, de todo el mundo, se decidieran a crear un museo escolar, no tendrían que hacer mucho trabajo, porque simplemente sería la primera acción que deberían hacer, muy sencilla, es observar, analizar, acumular
todos los objetos que tiene la escuela, que más o menos habitualmente se utilizan para hacer alguna acción didáctica, ¿no? Algunos están olvidados, a lo mejor están en almacenes, son del pasado de la escuela, se dejaron de utilizar en un momento determinado, otros a lo mejor se están utilizando cada día o muy habitualmente. Bueno, sería cuestión de acumularlos, estos objetos, pero después habría otras maneras, ¿no? De crear nuevas colecciones para el museo, como pongo otro ejemplo, sería si hacemos un aula en concreto o toda la escuela trabaja sobre un proyecto determinado, sobre una temática específica y aportan y trabajamos con objetos y aportamos objetos nuevos, los alumnos, sus familias, etcétera. Bueno, a lo mejor hay alguien que desea hacer donación de estos objetos, de alguno de estos objetos, porque los tiene repetidos, por lo que sea, y podrían donarse a la escuela. Por lo tanto, este sería otra manera de acumular la escuela, ¿no? Donaciones de los alumnos. Otras, ¿cuál sería? Que los alumnos realizaran sus propios objetos. Imaginaos que trabajamos creando réplicas. Imaginaos. De hecho, nosotros en nuestro grupo de trabajo hay un profesor que trabaja muchas competencias y contenidos creando réplicas de objetos históricos. Vale, pues esta sería otra manera, ¿no? Las réplicas que han generado los alumnos, los objetos que han generado los propios alumnos y alumnas entrarían también, si se deseara, dentro, ¿no? Sería dentro del museo. Por tanto, y la acumulación es constante, puede ser constante, ¿no? Continua. Como es obvio, después, una vez has acumulado, necesitas poner orden a esta acumulación y seleccionar qué objetos no son útiles, qué objetos están en demasiado mal estado y a lo mejor no vale la pena tenerlos almacenados porque se estropearán, o sí, ¿no? Seleccionar, hacer es básico. Las bibliotecas también lo hacen constantemente, ¿no? Seleccionan los materiales que tienen, seleccionan los ejemplares, cuáles están en desuso, cuáles ya hay enciclopedias a lo mejor que se quieren conservar porque son importantes y lo fueron en el pasado, pero a lo mejor hay otras que ya están totalmente pasadas de moda, desfasadas y lo único que hacen es abultar y no permiten que entren otros otros libros que se han ido acumulando o adquiriendo más contemporáneamente y que son más útiles serán más útiles para los usuarios de la biblioteca. Pues entonces hay que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y ordenar estos objetos, evidentemente, hay que ordenarlos. Para poder ordenarlos es fundamental identificar y registrar cada uno de los objetos, que es lo que se hace también en un museo y es lo que hacemos también en las bibliotecas, ¿no? Uno por uno. Aquí os hemos puesto un ejemplo de ficha de clasificación de un museo real, el Museo de Lleida, de nuestra ciudad. Y aquí tenemos la ficha de clasificación, que es un sistema informático, de hecho, que utilizan las bibliotecas escolares de Cataluña, que le llaman el ePergam. Entonces nosotros hemos creado nuestra propia ficha para, ¿cómo lo hemos hecho? Observando, analizando fichas de diferentes museos del mundo, fichas de identificación y registro de diferentes museos del mundo y sobre todo basándonos también en esta que os hemos enseñado del ePergam, de la ficha de clasificación de las bibliotecas escolares, porque como os hemos dicho os hemos comentado durante todo el rato, nuestra intención es como ya existe una institución cultural que funciona en las escuelas, que es la biblioteca escolar, creemos que el museo escolar debería funcionar en paralelo o incluso conjuntamente con la biblioteca escolar. ¿Vale? Nuestro ideal último, final, sería crear un espacio conjunto donde fuentes escritas y fuentes objetuales conviviesen, ¿vale? Y estuvieran en el mismo espacio y fueran utilizadas de manera totalmente interrelacionada. Entonces hemos creado esta ficha de clasificación que está publicada, bueno, que pronto publicaremos en un manual práctico para la catalogación de objetos del museo escolar. Y que será accesible a través en PDF, a través de internet, se podrá descargar. Estará en catalán. Aspiramos a poderlo traducir al castellano.
Entonces, aquí ven las diferentes categorías dentro de la ficha, ¿no? Desde el número de registro, las imágenes, diversas imágenes, porque los objetos tienen que ser fotografiados desde diferentes perspectivas, porque nos aportan información diferente también, número de inventario, el formato, el nombre del objeto, etcétera, etcétera. Esto daría para otra sesión explicar esta ficha de catalogación y cada uno de sus ítems, cada uno de sus apartados, ¿eh? Que entendemos qué tipo de información pondríamos allá, qué problemáticas nos puede dar, etcétera, etcétera. De acuerdo. Todo esto nos permitirá poder catalogar estos objetos, ¿no? Los tenemos acumulados, los tenemos que ordenar y clasificar, cada uno tendrá su ficha de catálogo, también tendrán un espacio topográfico, que esto creo que aquí no lo hemos puesto, pero tienen que tener su espacio en el museo. También hemos creado en este manual práctico una propuesta, o explicamos cómo crear un topográfico, donde vayan ubicados los museos y donde tiene que aparecer en la ficha para saber tal objeto está en la aula del museo escolar, está en la aula de música porque es un instrumento y lo guardan allá, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nos permite catalogarlos, todas estas fichas juntas, lo que nos permite es tener el catálogo de todos los objetos del museo escolar, que deben estar guardados, conservados y preservados en su espacio. Adelante, Ika. De acuerdo, pues llegamos a la fase de clasificación. ¿Ok? Hemos acumulado unos objetos, los hemos ordenado para ver qué teníamos, hemos seleccionado qué nos servía, qué no, los hemos registrado, identificado y ahora es necesario clasificarlos, ¿no? Hay muchas maneras de hacer clasificación, ¿vale? Aquí en la foto vemos un ejemplo, ¿no? Cómo clasificamos los residuos, ¿vale? Es un ejemplo muy, muy claro, ¿vale? Para entender en qué consiste la clasificación. Entonces, por ejemplo, si miramos un armario, ¿de acuerdo? Podemos pensar cuántas clasificaciones podemos llegar a hacer con las prendas que tenemos dentro de un armario, ¿no? O sea, un armario lo podemos clasificar, podemos ordenar las prendas por colores, por temporada, por género. Bueno, la ropa hoy en día no tiene género, pero bueno, sería una posible clasificación también. Podemos ordenarlo por camisas, pantalones, faldillas. Podríamos ordenarlo, bueno, no sé, por muchas clases. Seguramente a ustedes ahora, a medida que yo voy hablando, se les ocurre también muchas clasificaciones que se podrían hacer a partir de la ropa que tenemos en un armario. Entonces, es importante que los objetos del museo escolar sepamos también clasificarlos, porque esto nos ayudará también a ver qué tenemos, de qué manera lo podemos usar y qué objetos se interrelacionan entre ellos, de qué manera, qué conexiones podemos establecer entre objetos con las materias curriculares, con las competencias curriculares, etc. Luego, una fase también muy importante en el museo escolar y que de hecho también es muy importante en cualquier institución museística es la conservación de estos objetos. Entonces, en nuestro museo escolar tenemos que tener en cuenta que no todos los objetos, es decir, tendremos objetos de naturalezas diversas y obviamente no todos tienen su método de conservación. Sí que hay unas líneas generales en cuanto a temperatura, humedad y tal, pero dentro de aquí cada tipo de objeto debe conservarse de una manera específica. Por ejemplo, no conservaríamos de la misma manera unas telas, por ejemplo, que las enrollaríamos así, con una protección entre medias, como por ejemplo unos cuadros, que los conservaríamos así puestos en vertical, en estos sistemas de paneles. ¿Vale? Vemos que cada tipo de objeto pues tiene su propio sistema de conservación.
Por ejemplo, si tenemos en nuestro museo escolar, tenemos objetos que son pequeños y que con el choque entre ellos pueden romperse, pues convendría en este caso guardar cada uno de ellos dentro de su cajita correspondiente. ¿Vale? Vemos diferentes maneras de conservar. Esto ya se parecería un poco más a lo que sería nuestro museo escolar, ¿no? Es decir, unas estanterías con cajas donde fuera de cada caja se puede ver fácilmente qué es lo que contiene, ¿no? Cada una de las cajas. Esto también sería otra forma, así utilizando estas cajas de plástico, sobre todo estas que son así más translúcidas, que nos permiten ya ver su interior de un vistazo. La siguiente acción que debe llevar a cabo un museo escolar es evidentemente la de exponer, ¿no? Todos los museos tienen su colección que no siempre está expuesta, normalmente lo que exponen es una parte de la colección. Pues entonces el museo escolar obviamente también debería realizar este tipo de exposiciones. Las exposiciones se pueden realizar de muchas maneras. Puede ser simplemente como ven aquí en la foto, que es una disposición de objetos. Se puede hacer de manera más o menos estética, más o menos ordenada. Por ejemplo, esta es más ordenada que la anterior, ¿no? Los objetos están como más separados entre sí. En la anterior estaba todo como mucho más mezclado. Aquí, por ejemplo, la exposición ya incorpora estas cartelas que nos dan un poco de información de qué es cada uno de los objetos expuestos. Esta, por ejemplo, relaciona los objetos que hay expuestos, los interrelaciona, por ejemplo, mediante flechas. Esta, por ejemplo, ya es mucho más conceptual, ¿vale? Si nos fijamos, pues están los objetos aquí expuestos y gracias a este hilo, a este cable lo que hace es como de alguna manera agrupar lo que son todos los objetos expuestos. Es ya como una idea más de concepto, ¿no? Aquí lo que los alumnos que hicieron esta exposición, si no recuerdo mal, Naira, corrígeme si me equivoco, era como representar la historia de vida, ¿no? Mediante este cable van por ahí los tiros. El principio y el fin, sí, los antepasados y al futuro, vale. sí, sí. Entonces las exposiciones, pues bueno, se pueden hacer desde la más mera exposición de objetos o luego ya se puede ir añadiendo factores que le vayan dando ya un poco más de significado oculto a la exposición. O por ejemplo esta otra, estos pétalos de rosa que vemos aquí eran uno de los objetos que se aportó para hacer esta pequeña exposición y aquí a su vez este objeto servía para unir los demás objetos de la exposición. Luego, evidentemente, al igual que todos los museos crean actividades para el engagement, ¿no? Para llegar a más público, aparte que de aquellos que ya de por sí ya van a visitar el museo, pues los museos organizan actividades para llamar la atención de más gente, ¿vale? Evidentemente con nuestro museo escolar pues también tendremos que llevar a cabo esta acción. Maneras de dinamizar hay muchas y sobre todo es imaginación al poder, ¿vale? Esta parte de dinamización correspondría con lo que comentaba Naira en la diapositiva con la definición de museo del ICO, en la parte de las finalidades recreativas del museo, ¿vale? La dinamización es la parte más de recreo de lo que podemos hacer con el museo escolar. Y, por ejemplo, podemos crear exposiciones temporales, las pueden hacer los alumnos para los demás alumnos, las pueden hacer para las familias.
Incluso se pueden abrir las exposiciones que hagan los alumnos, se pueden abrir a toda la comunidad, ¿por qué no? Por ejemplo, podemos realizar actividades de cuentacuentos con los objetos que forman parte del museo, y ya si hemos logrado ya este ideal que comentábamos antes de que museo escolar y biblioteca escolar fueran uno, pues entonces aquí este tipo de dinamización ya representaría esta unión, ¿no? Explicar un cuento, un libro, una novela a través de los museos que tengamos en el museo escolar, y sería una muy buena manera de dinamizar ambos espacios de manera conjunta. Por ejemplo, se pueden hacer visitas teatralizadas. También las nuevas tecnologías hoy en día permiten maneras de dinamizar que están muy bien. Aquí, pues, por ejemplo, mediante códigos QR, que es ya algo muy sencillo, aplicaciones de realidad aumentada, o por ejemplo la imagen que ven abajo a la derecha. Esto es una experiencia que se llevó a cabo en la Tate Gallery en Londres, que permitía a los usuarios, conectarse a través de sus teléfonos móviles o dispositivos móviles a unos robots que paseaban por dentro de las salas de la Tate Gallery, y esto permitía ver de noche, ver cómo era el museo por dentro. Esto perfectamente se podría hacer de manera muy sencilla, se podría hacer en nuestro museo escolar, y es una manera de que los alumnos y las familias, cuando fuera del horario escolar, conecten con el centro educativo, ¿no? A través de esta idea. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Imaginación al poder, ¿no? Se pueden hacer actividades muy diversas. Por ejemplo, una actividad que se organiza cada año en el Museo de Lleida y que tiene muy buena acogida cada año es la noche gastronómica. Pues, por ejemplo, es una actividad que perfectamente se podría replicar también en las escuelas, pues hacer una merienda o una visita gastronómica, o recoger esta idea para replicarla en la escuela. Entonces, claro, es importante cuando pensamos en cómo vamos a dinamizar nuestro museo escolar, es importante obviamente ser realistas con los medios con que dispone la escuela, ¿no? Por querer, quisiéramos hacer muchas cosas y todas muy, ya no me sale la palabra, muy que enganchen mucho a la gente, ¿no? Pero tenemos que ser realistas con los medios económicos y personales con los que cuentan los centros educativos, y luego también, evidentemente, la dinamización hay que pensarla, hay que tener en cuenta cuando la pensamos a qué público nos queremos dirigir, porque en función del público la dinamización será de una manera u de otra. Naina, Sí, te paso también. la palabra. Sí, estaba pensando ahora en la dinamización. Creo que también es muy importante que quede claro, o nos gustaría que quedara claro, que cuando hablamos de museo escolar o la creación de un museo escolar, su finalidad última, o no sé cómo decirlo, debe traspasar el concepto de exposición, ¿vale? Porque es lo que habitualmente en las escuelas se hace, ¿no? Como hemos comentado antes, después de un proyecto, hemos traído unos objetos, lo que sea, al final creamos esta exposición efímera y que se hacen muchísimas. Hay muchísimos ejemplos constantemente y que son muy útiles, porque al final es una manera de plasmar en imágenes, plasmar en una acción el trabajo que se ha desarrollado con el alumnado a lo largo de semanas e incluso meses, ¿no? Es como un colofón final y creemos que si funciona es porque realmente debe tener su sentido, ¿no? Y realmente tiene su utilidad para las escuelas. Y es como este broche final. Nosotros creemos que el museo escolar puede hacer muchísimas más cosas, como todo lo que comentaba Ica de la dinamización, incluso con familias, ¿vale? Saliéndose bueno, dándole más vida a estos objetos, pero después no dejamos de pensar en él en las aulas, en el día a día de las aulas, ¿no? Cuando yo quiero explicar el concepto de esfera
a los alumnos, pues iré al museo escolar a buscar cuántas pelotas tengo, cuántos objetos esféricos tengo, cuántos elementos puedo utilizar para llevármelas todas. Una cosa importante a tener sería un carro, ¿eh? Tiene que haber un carro para poder transportar los objetos y no deslomarnos, perder la salud de nuestra espalda con transportando objetos, ¿no? Que los que trabajamos mucho con objetos a nivel educativo, al final, si no tenemos estos carros, entonces llevar todos estos objetos con forma esférica de diferentes medidas, colores, pesos, etcétera, al aula para con ellos explicar el concepto de esfera, por ejemplo. No importa lo que pese, no importa si es grande o pequeño, es esa forma, ¿no? Y qué objetos pueden tener esa forma. Después podemos decir a los niños y las niñas, ¿qué más objetos conocéis que tiene de forma esférica? ¿Los queréis traer? Pues ya está, ¿no? Pero es importante, por tanto, si nosotros hemos tenido tenemos el registro bien hecho, tenemos la ficha de catalogación, yo puedo ir a buscar forma esférica, ¿cuántos objetos tengo? ¿Vale? Es esta idea, si yo quiero explicar el concepto de industrialización y a lo mejor tengo dentro de los objetos del museo escolar una réplica o un objeto real, una lanzadora volante, por ejemplo, ¿no? Y la industrialización la quiero explicar a través de la importancia que tuvo el desarrollo industrial vinculado a la industria textil, pues ya está, puedo ir a buscar a ver qué objetos tengo vinculados el desarrollo industrial, ¿no? Con la industrialización. Y a lo mejor tengo también una máquina de vapor pequeñita, una réplica, lo que sea, ¿no? Voy a buscar para yo, teniendo muy claro qué quiero explicar, qué conceptos quiero o competencias, ¿no? ¿Qué competencias quiero desarrollar? Quiero hacer un juego de valores. También, pues, ¿qué objetos me pueden ayudar? Y lo mismo haríamos, que es lo mismo que haríamos con libros, ¿no? ¿Y qué libros tengo en la biblioteca escolar que me ayuden a explicar este tema, ¿no? ¿Tengo libros gráficos o también la biblioteca escolar también tiene el concepto de digital, ¿no? Y pues, ¿dónde tengo esta información, ¿no? ¿En qué páginas web tengo registradas de alguna manera que me pueden aportar esta información, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para nosotros el museo escolar ocupa muchos ámbitos y para nosotros sería de uso constante por parte de maestros, maestras, alumnos y alumnado e incluso familias, ¿no? Para nosotros es constantemente, es este espacio, lo vemos como un espacio pues eso, de recursos, ¿no? Un centro, bueno, podríamos denominarlo también a esta unión de biblioteca y museo escolar, un centro de recursos, ¿no? Para explicar este tema, para abordar estos aspectos, qué objetos me son útiles. Querríamos que quedara muy claro esta idea. Entonces, creo que ya para finalizar, ¿no? Sería a modo de conclusión, para resumir mucha de la información que hemos dicho y bueno, de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza sobre lo que debería ser un museo escolar y que estamos trabajándolo y teorizándolo. Y veréis al final de todo de la presentación una bibliografía nuestra, sobre todo, y de nuestro grupo de trabajo, porque estamos precisamente desarrollando, intentando sistematizar y teorizar muchos de estos aspectos y vamos poco a poco, ¿no? Ahora estamos sobre todo en la fase de teorización y poco a poco estamos intentándolo. Lo hemos aplicado con nuestro alumnado universitario, pero la tarea que tenemos ahora es intentar que desde las escuelas también ir creando experiencias vinculadas a las pautas de creación de un museo escolar, sobre todo al uso de este manual que os hemos comentado, etcétera, etcétera. O sea, está todo en construcción y en crecimiento. Entonces, bueno, el primer punto del decálogo sería que el museo escolar debe servir para sistematizar una práctica educativa habitual, pero no teorizada, ¿de acuerdo? No nos inventamos nada, simplemente estamos intentando teorizarlo. Otro punto, otro del decálogo, sería que, como contiene objetos, y los niños y las niñas aprendemos el entorno desde el momento de nacer, ¿no? En contacto
con estos objetos y con las personas, ¿no? Etcétera, etcétera, con lo que con lo que nos rodea. Por tanto, es una herramienta fundamental a trabajar desde edades tempranas. Lo primero que hacemos a los peques cuando pasan de la... ¿no? Cuando empiezan a interactuar mínimamente con el entorno, es regalarles objetos o dejarlos tocar cosas, dejarlos romper y experimentar. ¿Vale? Por lo tanto, es fundamental. No estos niños no pueden leer todavía, eso es obvio. Estas niñas o niños no pueden leer, pero sí que pueden jugar, interactuar, aprender motricidad fina, no fina, gruesa, etcétera, ¿no? Manipular, aprender el concepto de espacio, ¿no? Espacial, conceptos espaciales, intuitivos, poco a poco, ¿no? Manipulando objetos. De hecho, pueden extraer ya información de esos objetos. Un bebé ya aprende que determinado objeto, si lo deja caer al suelo, se rompe. Por Entonces, ejemplo, o está frío, o no está tan frío, es más correcto. agradable o es más la textura, etcétera. Claro, esto corresponde a lo que comentábamos antes, ¿no? De que los objetos pueden ser leídos independientemente de la capacidad de lectoescritura del alumno. Importante tener en cuenta que el museo escolar es un contenedor de objetos tanto actuales como antiguos. Tanto entendemos también los naturales, los creados por la naturaleza, como los artefactos. ¿De acuerdo? O sea, es un espacio donde pueden convivir todos estos objetos porque siempre y cuando puedan ser utilizados didácticamente, que es la práctica totalidad de los objetos, o aquellos que son peligrosos o pueden tener algún problema, ¿no? O estar hechos polvo y que no se puedan utilizar didácticamente, pero al final incluso esos pueden llegar a tener una utilidad didáctica seguramente. Es fundamental que el museo escolar no se queda en, hemos organizado, tenemos objetos, los hemos organizado, los hemos clasificado, ordenado, tienen su identificación, está el catálogo muy bien montado y ahí quedan guardados, muy bien conservados en sus espacios, los espacios que le hemos montado, en sus cajas o lo que sea, y ya está. No. Tenemos que crear esas exposiciones, tenemos que dinamizarlo de mil maneras, tenemos que sacarlos constantemente para utilizarlos en nuestras clases, para que los alumnos, si lo necesitan, también los puedan utilizar, porque si ellos necesitan observarlos, analizarlos o crear alguna dinámica, puedan utilizar esos objetos, es lo que les tenemos que enseñar precisamente, a utilizarlos y respetarlos, ¿no? A partir de ahí podemos trabajar muchos valores también. Y evidentemente el museo escolar tendrá sentido si está vinculado con el currículum, como decimos, con estas acciones. El profesorado se lo cree, los maestros y las maestras se lo creen, los utilizan, trabajan en pro del museo y está vinculado con el plan educativo del centro. Es fundamental, ¿no? Si la escuela no se lo cree, si los directores o directoras, si desde la dirección no se apuesta por el museo, pues no será un proyecto que tire adelante, ¿no? Creemos que debe partir de la convicción de que tiene todas estas potencialidades que hemos ido enunciando y muchas más. Entonces tiene que ser un plan de centro, un proyecto de centro. Ica, me parece que te toca a ti. Voy yo, vale, venga, de acuerdo. Bueno, el museo escolar permite la multialfabetización, ¿vale? Ya es una idea que hemos venido repitiendo, ¿no? En un contexto como el que nos encontramos ahora, que la lectura, las fuentes de información pueden ser muy diversas y provienen de muchos lugares diferentes. Pues el museo escolar permite, ¿no? que los alumnos ya desde edades tempranas pues que sepan responder, ¿no? a toda esta diversidad de fuentes de información que les llega. Luego, el museo escolar debe ser un recurso de y para todas las disciplinas curriculares. Lo comentábamos cuando hablábamos de la clasificación, ¿vale? Una de las cosas que nos permite clasificar los objetos es ver que de cada objeto
cuántas ramificaciones, por decirlo de alguna manera, pueden salir que conecten con otros objetos. Entonces, de esta manera podemos establecer conexiones también entre todas las disciplinas, entre todas las áreas o asignaturas que se dan en la escuela, ¿vale? Un objeto, no sé, por ejemplo, un casco romano, por decir algo, pues no solamente puede servir para enseñar historia, puede servir para enseñar muchas otras asignaturas que se dan en la escuela. Entonces, el museo escolar debe favorecer la autonomía del alumnado, es decir, esto típico de los museos de prohibido tocar, no, al contrario, queremos que los alumnos puedan visitar el museo escolar, al igual que visitan la biblioteca escolar y se sienten libres de coger un libro y sentarse en una butaca a mirarlo, a ojearlo, ahora lo cambio por otro, ahora me pongo en el ordenador. Perdón, pues el museo escolar también debe permitir esta autonomía del alumno. Luego, una parte positiva del museo escolar, una más, es esta doble dimensión que tiene física y digital, ¿de acuerdo? Podemos tener nuestra colección corpórea de objetos que también podemos digitalizar, por ejemplo, podemos crear museos escolares virtuales también. Podemos compartir de esta manera, podemos compartir colecciones entre escuelas, por ejemplo, a partir de aquí podríamos hacer muchas más actividades de dinamización. Y luego, siguiendo con la idea de crear el museo escolar a imagen y semejanza de la biblioteca escolar, que ya es un espacio educativo que funciona a la perfección, las bibliotecas escolares cuentan con un maestro bibliotecario, ¿de acuerdo? Un maestro o maestra del centro educativo que dedica unas horas de su jornada a la gestión de la biblioteca. Pues el museo escolar, evidentemente, debe contar también con un profesional, con una formación específica, al igual que el caso del maestro bibliotecario, que tiene una formación específica, pues ¿cómo le llamaríamos, Naira? El educador de museo. Museólogo No sé, escolar, sí, conservador del museo escolar. sí, el maestro museólogo, no sé. Maestro museólogo, sí, maestro Sí, bibliotecario, pues maestra museóloga. es un posible, bueno, posible, para nosotros es un necesario perfil profesional que todavía está un poco por definir, ¿no? Estamos en ello, entonces el nombre, tenemos claras las funciones de este perfil profesional, el nombre está aún por definir, pero bueno, es importante que este museo escolar esté a cargo de una persona. Y bueno, nada, queríamos aprovechar, Naira, te dejo que comentes tú esta diapositiva, ¿vale? De acuerdo. Bueno, como hemos ido comentando, todo este trabajo deriva de la dedicación que llevamos en los últimos 3-4 años investigando sobre el tema, investigando cuál era la realidad de los museos escolares, qué publicaciones había, en qué estado estaban, qué eran, qué se entendía por museo escolar, como decía Verónica, ¿no? Y había en realidad esta mezcla, muchas veces los museos escolares son, como comentaba, pues museos educativos, museos de historia de la educación, museos pedagógicos, no, pero siempre fuera de la escuela. Hemos ido investigando y viendo cómo prácticamente no existen museos en las escuelas. México era uno de los... es una realidad que tenemos que investigar porque encontramos documentación donde hay mucha tradición, bueno, seguramente nos podréis ayudar y bueno, evidentemente nos atrevemos a decir que todavía estamos empezando porque hay una multitud de información de literatura difícil de organizar, de clasificar y de analizar, pero poco a poco lo iremos haciendo. En realidad este trabajo está muy vinculado a la tesis doctoral que ha realizado Verónica Parisi, que está a punto ya de defender precisamente. O sea que,
también paralelamente hemos ido creando un grupo de trabajo de otros profesores universitarios, maestros, incluso alumnos y alumnas de la Facultad de Educación, ¿no? Y con este grupo de trabajo, que depende del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Lleida, que nos llamamos además museos, un grupo museos y bibliotecas escolares, pues hemos creado, como os hemos comentado, este manual práctico para la catalogación de los objetos del museo escolar, que para nosotros es como el primer paso, ¿no? Si queremos empezar, ¿cómo deberíamos empezar? ¿No? Creando, damos estas pautas a los maestros que quieran comenzar a poner orden a los objetos del museo y crear ese museo escolar, ¿no? Entonces, aquí es un manual de, ahora no me acuerdo, 100 y pico páginas, creo que llegamos a las 100, ¿no, Ica? Creo que sí. Donde se explica muy pormenorizadamente, bueno, es un manual práctico para que esos maestros que se atrevan a empezar a hacer de dinamizadores, de creadores y gestores y dinamizadores del museo escolar, puedan crear ese museo. Realmente creemos que es muy práctico y está muy pormenorizado para que no se pierdan, ¿no? Están todos los pasos muy bien indicados. Estamos realizando proyectos de investigación, proyectos de innovación didáctica, publicaciones varias que tenéis al final y que estamos constantemente creando nuevas, realizando nuevas. Como comentaba Ica, por ejemplo, ahora, al final haremos, en algún momento explicaremos y escribiremos sobre cómo debe ser, qué funciones debe tener y qué nombre debería tener esta figura que se encargaría de gestionar el museo escolar de manera específica, ¿no? Pero también tenemos que hacer estamos creando teoría sobre estos temas, ¿no? Para que después los maestros y maestras que se atrevan y las escuelas que se atrevan creen estos museos y bueno, lo que nos gustaría es que hubiera un feedback. De hecho, como podéis ver, hay una página web que está de momento en construcción, porque como os decimos, estamos constantemente, es muy reciente en realidad todo este trabajo, y en esta página web lo que haremos es, además de donde podéis encontrar los miembros del grupo, los proyectos en los que estamos, que hemos hecho y que estamos haciendo, las publicaciones, etcétera. Nuestra intención es que al final veamos también ejemplos, allá podamos colgar ejemplos de museos escolares y de su dinamización, ¿no? Reales que se han hecho en las escuelas. Y yo creo que ya está. Pasamos tenéis las referencias, algunas de las referencias que hemos mencionado en el texto, a lo largo de la presentación, perdón. Bueno, os enviaremos la presentación en PDF para que podáis tener acceso precisamente a todos estos links y a toda esta información que tal vez os pueda ser de utilidad. Y aquí también tenéis la bibliografía complementaria con estos documentos que os comentábamos que estamos publicando últimamente. Veréis que la mayoría son desde 2018 hasta ahora, incluso algunos en prensa. Y veréis que muchos trabajan esta relación de vinculación museo, biblioteca escolar, museo escolar. Y sin más, pues muchas gracias por esta invitación. Estamos contentas de poder difundir nuestro trabajo y estáis invitados a que quien quiera desarrollar el museo escolar o elementos vinculados al museo escolar o la relación entre biblioteca y museo escolar, pues si queréis compartir vuestros comentarios, vuestras experiencias, vuestras dudas, estaremos encantadísimas. Por supuesto, esperamos que alguien se anime a implementar en un futuro no muy lejano un museo escolar en algún centro educativo y nada, y estaremos súper contentas de conocer la experiencia y de poder echar una mano. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós.